continuación vamos a hablar acerca de un tema bastante importante y estamos aquí en la Central de Informaciones con Carlos González, el experto en temas de hidrocarburos, director de Enerconsult, además de ser asesor de bastantes empresas petroleras, a quien le damos la bienvenida por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ante todo, antes de comenzar y hablar precisamente cuál es la situación actual de nuestro país, quisiera hacerle la consulta de este tema del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. Como usted sabe, el día de mañana se va a producir el debate y también la votación por esta moción de censura. ¿Qué le parece a usted el desempeño que tiene el ministro actualmente? Bueno, para comenzar yo tengo que mencionar, yo tengo en la industria petrolera 40 años más o menos, de los cuales 22 o 23 años trabajé en el Estado como contratante en Petroperú y en Perú Petro. Por consiguiente, sé de cerca cómo es el sistema de contratación petrolera, qué es lo que hay que hacer para aprobar un contrato y cuál es el curso, la ruta que sigue un contrato que se va a aprobar, una modificación de contrato o un contrato nuevo. Por consiguiente, a mí todavía me cuesta mucho pensar de que a estas alturas, después de tantas explicaciones que se han dado, siga alguien pensando en que efectivamente el ingeniero Mayorga ha incurrido en alguna falta por conflicto de intereses o algo por el estilo. En la industria petrolera nosotros somos muy pocos. El Perú no es un país minero, no es un país petrolero, es un país minero. Y somos muy pocos en la industria petrolera y todos nos conocemos. Pero digamos, no hay ninguna irregularidad con la empresa eso quiero justamente. Nosotros sabemos quiénes son los buenos y quiénes no son los tan buenos en la industria petrolera. El ingeniero Mayorga es una persona que ha estado en el exterior 20 años. Recién vino a trabajar al Perú después de haber terminado el Banco Mundial. Todos los que estamos en la industria petrolera lo conocemos. Él llega y asume el ministerio porque lo invitaron a ser ministro, cuando en Perú Petro ya habían aprobado la extensión de los contratos de 10 años y cuando en el caso específico de Interoil ya había sucedido todo lo del arbitraje, etcétera. Yo conozco el caso porque yo también asesoraba a Interoil y conozco el caso de cerca. Yo nunca lo vi al ingeniero Mayorga en las reuniones con Interoil. Yo iba a las reuniones con Interoil, como he ido a Perú Petro por Interoil, como sigo yendo por muchas empresas petroleras. Ahora, lo que quiero decir es, no puede haber conflicto de intereses. La forma como está diseñado el sistema de aprobación de contratos es de tal manera que no hay posibilidad de que el ministro, ni siquiera el presidente de la República tendrían que corromper a 40 o 50 funcionarios en toda la cadena de aprobación de un expediente. Yo he firmado muchos expedientes de aprobaciones de contratos y junto conmigo economistas, ingenieros, abogados de Perú Petro, del Ministerio de Energía y Minas, de Economía y Finanzas. Es decir, es una cadena muy larga de aprobación y no hay funcionarios que estén dispuestos a aprobar algo irregular para que después su nombre esté siendo ventilado. O sea, no hay forma de que haya habido conflicto de intereses. Digamos que hay varios filtros. Son demasiados. Además, la ley es clarísima. La ley dice que es Perú Petro el que negocia, el que firma. Y lo único que hace el ministro es refrendar. A mí, yo no sé de política, yo no sé de estas cosas, pero más me parece una criollada decir, oye, mejor el día que te tocaba firmar hubieras pedido licencia. A mí eso no me parece lógico. Si estamos haciendo algo que está limpio, ¿por qué tengo que hacerme el enfermo o pedir licencia para que otro firme? No entiendo, yo esas cosas no las entiendo, ¿no? A mí, no, por eso decía yo, a estas alturas no creo, salvo los congresistas que no entendieron las explicaciones, lo cual no es culpa del ingeniero Mayorga. Y los que van a votar por consigna, salvo ellos, yo pienso que la mayoría va a votar con raciocinio y sensatez y supongo yo que no habrá censura, ¿no? Bueno, en todo caso vamos a conocer el resultado de lo que va a pasar el día de mañana en el Congreso sobre el caso del ministro Mayorga, pero ahora es importante también otro tema que ya lo habíamos mencionado. ¿Cuál es la situación actual de las inversiones petroleras en nuestro país? Ese sí es un tema muy interesante y precisamente el sector ahora está tomando al toro por las astas. Las cosas que se dejan de hacer hoy día en petróleo no se notan mañana, se notan después de 10 años. Nosotros ahora tenemos una herencia de repente de mucha inacción o poca agresividad en las cosas que se hicieron los últimos 15 años. Yo vengo sosteniendo que acá tenemos que tomar más o menos las siguientes medidas. Uno, revisar la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La Ley Orgánica de Hidrocarburos se dio en el año 93. Cuando se dio la Ley Orgánica de Hidrocarburos era una buena Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Es más, fue ejemplo en la región y fue imitada por otros países. Pero ya han pasado 21 años y esa ley debiera ser ya revisada para ser actualizada y modernizada y ponerla a tono con las nuevas técnicas y las nuevas prácticas de la industria petrolera. Junto con la ley hay un grupo de reglamentos que están asociados a la ley, también hay que revisarlos. Otro tema importante también es modificar el modelo del contrato. Dar en el Perú, y es lo que vengo proponiendo, dar en el Perú un sistema, una ley de regalías. Fíjese, la regalía en Argentina es 12%. Uruguay ha dado su ronda el año pasado exitosa con regalías del 8%. Colombia es un éxito. Después de haber importado petróleo en los años 80 del Perú, Colombia ahora produce 1 millón de barriles y su regalía es 8%. Nosotros mantenemos un reglamento con una regalía base del 15%, mínima del 15%. O sea, no somos todavía competitivos. Yo digo, lo que tienen que hacerse es, como han hecho allá en Colombia o en Argentina, es una ley de regalías para que después no lo estén manoseando con decretos supremos. Una ley de regalías que sea de forma que los yacimientos pobres pagan muy poca regalía y los yacimientos ricos pagan alta regalía, pero todos los yacimientos producen. Acá está pasando de que como tenemos una regalía alta, los yacimientos pobres que son muy costosos, cierran, porque como la riega es alta y el costo es alto, no pueden pagar, o sea, producen pérdidas. Entonces, el colmo es que estemos importando petróleo, teniendo petróleo en el subsuelo y no lo sacamos porque las regalías son altas. Y finalmente uno que precisamente el ingeniero Mayorga hizo la propuesta, creo que en marzo, es una medida que es urgente, que es el fortalecimiento de Perú Petro. Perú Petro está perdiendo muchos profesionales de primera que se están yendo al sector privado, porque Perú Petro se ha quedado rezagado en sueldos, en salarios, sus presupuestos son recortados por el FONAFE. Perú Petro no debería estar en el FONAFE, por ejemplo, ¿no? O sea, si Perú Petro no reparte utilidades, no tiene utilidades, Perú Petro no hace inversiones, solamente negocia y supervisa contratos. Entonces, ¿para qué está en el FONAFE? Debería salir del FONAFE y volver a tener la autonomía que tenía hasta el año 98 y que funcionaba perfecto. Pues esas son, yo creo, las medidas urgentes porque estamos de verdad sumamente rezagados y fuera de competencia respecto a otros países, ¿no? Bien, muchísimas gracias por ampliarnos un poco más este tipo de panoramas, porque es importante que se hablen de estos temas, que así nomás no salen a la luz a menos que ocurra algo como lo que ha ocurrido recientemente con el ministro Mayorga. Muchísimas gracias, estuvimos conversando con Carlos González, experto en temas de hidrocarburos, a quien por supuesto le damos las gracias por estar aquí con nosotros en la central de informaciones de RPP Noticias. Vamos a revisar ahora otros temas y volvemos al plano político, y es que por más de 2 horas los 13 candidatos a la alcaldía de Lima han expuesto sus propuestas en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.